Capítulo 5 de Éxodo. Ya hemos pasado por la vida de Moisés, hemos pasado por todas las experiencias que tuvo desde pequeño, hemos visto bastante de su vida y hemos visto en el último capítulo, vimos ese encuentro que tuvo con el Señor, con Yahvé, cuando se le presentó en aquella zarza ardiendo y le dio la comisión que le dio de ir y liberar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Hoy llegamos al capítulo 5 y aquí en el capítulo 5 creo que es en donde llegamos ahora sí a la hora de la verdad. Llegamos a la hora de la verdad, llegamos a donde se va a tener que comprobar, o Moisés va a tener que comprobar, que no solamente ha recibido la palabra de Dios, sino que también va a estar dispuesto a ponerla en práctica. Él y Aarón ya habían sido preparados, ya habían sido instruidos. La gente ya estaba informada de lo que iba a suceder, de lo que Dios le había dicho a Moisés que iba a hacer. Por lo que hemos podido ver hasta ahorita, ellos habían recibido las palabras de Moisés. Ellos habían recibido lo que Moisés les había hablado, habían creído las cosas que Moisés les había dicho y al parecer estaban completamente listos y dispuestos para seguir a Moisés, y al seguir a Moisés, seguir a Dios y las instrucciones que Dios les iba a dar. A manera de recuerdo, si miran ahí en Éxodo 4, los versículos 27 al 31, leemos: el Señor le dijo a Aarón: ve al desierto a recibir a Moisés. Y Aarón fue y encontró a Moisés en el monte de Dios y le dio un beso. Ahí Moisés le contó a Aarón todas las palabras que el Señor le enviaba y todas las señales que le había dado. Entonces Moisés y Aarón fueron a reunir a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y Aarón habló de todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, y ante los ojos del pueblo hizo las señales. Y el pueblo creyó. Al escuchar que el Señor había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Así es que al parecer aquí ellos estaban listos para seguir a Moisés y Aarón, listos para hacer lo que Dios les había dicho. Y esta iba a ser en realidad la prueba de fuego, ¿sí? Porque una cosa es decir: ok, Señor, voy a hacer lo que me estás mandando a hacer. Y otra cosa es, de hecho, hacerlo, ¿verdad? Todos podemos decir en un momento dado: sí, sí lo quiero hacer, sí, sí lo voy a hacer, sí, sí voy a obedecer, sí, sí voy a seguir a Dios, sí, sí voy a escuchar su voz. Pero luego tenemos que ponerlo en práctica, y ahí es donde está el problema muchas veces, ¿verdad? Porque a veces el oír la voz y a veces el ver el plan se ve muy bien, se ve como que, hey, esto es algo que se puede hacer, esto es algo que tiene promesa, esto es algo que si Dios está con nosotros y nos da la capacidad, vamos a poder salir adelante. Pero luego dar ese paso de fe y hacerlo es una cosa muy diferente, ¿verdad? A veces hasta decimos que lo estamos haciendo, ¿no? A mi hija de 15 años le digo: mi amor, baby girl, por favor limpia tu cuarto. Y me dice: ok, y se va. Como una hora después voy al cuarto y no hay nada hecho. Y le digo: baby girl, te dije que limpiaras tu cuarto. Lo estoy haciendo. Ok, pero ya pasó una hora y no parece que haya pasado nada. Lo estoy haciendo, es que lo estoy haciendo, tú sabes, despacio, lo quiero hacer bien. Y ok, vuelvo a hacer lo que estaba haciendo y luego vuelvo a ir a ver qué ha pasado y no ha avanzado mucho. Te dije que limpiaras tu cuarto. Lo estoy haciendo, Dad. A veces así somos con Dios nosotros, ¿verdad? Fulano de tal, te dije que hicieras esto. Lo estoy haciendo, ¿verdad? Lo estoy haciendo, ¿sí? Y no lo estamos haciendo, estamos pensando todavía en... Ya dijimos que lo íbamos a hacer, pero ahora estamos pensando en cómo le vamos a hacer, y vamos a querer estar completamente seguros de que Dios va a estar con nosotros, etcétera, etcétera. Y le decimos: lo estoy haciendo, pero ustedes y yo sabemos que no lo estamos haciendo. Y ahí es en donde en realidad la fe en Dios se manifiesta, en la obediencia. Si se acuerdan aquellos dos hermanos de los que habló Jesús en un momento dado en Mateo capítulo 21, en donde el Señor habla de un hombre que tenía 2 hijos. Dice que se le acercó al primero y le pidió: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y el hijo le dijo: no quiero. Pero nos dice el Señor que después se arrepintió y fue.
En otras palabras, cuando el papá le dijo que fuera a hacer estas cosas, la primera respuesta del hijo fue: no quiero ir, no tengo ganas de trabajar, no necesito trabajar. Tú eres el dueño de la viña, tú eres mi papá, no hay razón por la que trabaje. Pero luego me imagino que el hijo ha de haber recapacitado: bueno, pues mi jefe se ha esforzado mucho por tener lo que tiene y ya tengo edad de trabajar, voy a ir y voy a trabajar. Nos habla del segundo hijo, al cual el papá fue y le dijo lo mismo: ve y trabaja en mi viña hoy. Y el hijo le dijo: sí, señor, ya voy. Pero no fue a hacer lo que le había dicho al padre que iba a hacer. Y luego el Señor Jesucristo les pregunta a las personas que están a su alrededor: ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Y dice que ellos le respondieron: el primero. Entonces Jesús les dice: de cierto les digo que los cobradores de impuestos y las rameras les llevan la delantera hacia el reino de Dios. ¿Por qué estaba diciendo eso? Porque los pecadores, las rameras, los cobradores de impuestos, los que se consideraban la gente baja, la gente mundana, ¿verdad? Cuando escuchaban la voz de Jesucristo, cuando escuchaban las enseñanzas de Jesucristo, su corazón se contristaba. Su corazón sentía que tenían que obedecer. Y muchos de ellos obedecieron. Los fariseos y los escribas y todas las personas religiosas tenían la apariencia de que eran muy religiosas, tenían la apariencia de que eran justos, tenían la apariencia de que estaban obedeciendo a Dios, pero nunca hicieron lo que Dios les decía. Y el Señor Jesucristo muy claramente nos dice, ¿verdad? Va a llegar aquel día y en ese día muchos van a venir y me van a decir: Señor, Señor, pero en tu nombre dimos estudios bíblicos, echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos, dimos de comer a los hambrientos, etcétera, etcétera. Y el Señor dice que les va a decir en ese día: apártense de mí, hacedores de iniquidad, porque siempre hicieron lo que ustedes quisieron hacer, nunca hicieron mi voluntad. No los conozco. Entonces, claramente la obediencia tiene que ser un acto en el cual nos damos no solamente la tarea de decirle a Dios sí, sino que damos el paso para obedecer a Dios. Y aquí Moisés y Aarón habían llegado a ese momento en el que iban a tener que comprobar que habían creído a Dios y que esperaban que Dios se manifestara poderoso a favor de ellos y que cumpliera lo que Dios le había dicho. Entonces ahí en el capítulo 5 y el versículo 1 dice: después Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: el Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para que celebren en el desierto una fiesta en mi honor. Ahí está la prueba. Ahí está la prueba, porque esta confrontación requirió de una tremenda valentía de parte de Aarón y Moisés. Esta confrontación requirió de que Moisés y Aarón estuvieran dispuestos a hacer lo que Dios les había dicho, de ir a hablar con Faraón, aunque al hacerlo significaba un gran peligro para ellos, aunque al hacerlo significaba que podrían hasta perder su vida, aunque al hacerlo significaba que les podía ir muy mal. Recuerden ustedes, Faraón estaba acostumbrado a que todo el mundo le sirviera a él. Su poder y su autoridad eran supremas y no había ninguna constitución o ley alguna igual o más alta que él. Él era la última autoridad. Con él comenzaba todo, con él terminaba todo. Y Moisés y Aarón tenían que ir con este rey y decirle: Dios dice que dejes ir a su pueblo. Sí, tan así eran los faraones que se decía que los faraones eran hijos del sol. Y que los faraones se sentaban con el dios Ra, el dios del sol, en su templo para recibir adoración juntamente con ese dios. Moisés creció en la casa de la hija de Faraón y sabía que este era el caso. Sabía que desafiar a Faraón traía serios problemas. Sin embargo, hubo el valor en él. Dios puso el valor en él para ir y obedecer a Dios y decir: Faraón, Dios dice que tienes que dejar ir a su pueblo. ¿Sí? Moisés sabía el poder que tenía Faraón, pero por la experiencia que había tenido con Dios en el desierto, sabía también que Faraón no era nadie cuando se trataba de estar delante de Dios.
Él no iba con la autoridad de un hombre, él no iba con la autoridad de un rey terrenal, él iba con la autoridad del rey de los cielos. Él iba con la autoridad del Dios creador de todo el universo. Así como David cuando enfrentó a Goliat, ¿se acuerdan? Tú vienes a mí con jabalina y espada, pero yo vengo a ti como en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Y pudo Goliat con David? No. David mató a Goliat y le cortó la cabeza. Lo que Dios estaba exigiendo aquí a Faraón era que hiciera lo que Dios tenía en su corazón hacer por su pueblo. Quería que lo dejara ir, quería que lo dejara libre. Había estado siendo oprimido durante 400 años, como Dios le había dicho a Abraham que iba a suceder. ¿Sí? Había estado siendo oprimido por 400 años. Y Faraón sin duda consideraba, por la forma en la que estaba tratando a Israel, estaba considerándola como su pueblo, como su gente de trabajo, como sus esclavos, y él podía hacer con ellos lo que él quisiera hacer. Pero Dios aquí estaba afirmando, por lo que estaba diciendo y haciendo, que Israel le pertenecía a él y no a Faraón. Aquí Dios estaba una vez más reafirmando que este pueblo que conocemos como Israel, que este pueblo que conocemos como los hijos de Jacob, este pueblo que conocemos como los judíos, le pertenecían a Él. Él los había escogido para que fueran un pueblo suyo, un pueblo que Él iba siempre a mantener, un pueblo que Él siempre iba a cuidar, un pueblo del que siempre iba a estar pendiente, porque eran la niña de sus ojos. Deuteronomio capítulo 14 y el versículo 2 dice: tú eres un pueblo santo y perteneces al Señor tu Dios, hablándole aquí a Israel. De entre todos los pueblos de la tierra, el Señor te ha escogido para que seas un pueblo único, un pueblo suyo. Ahora, no los había escogido porque fueran un pueblo especial, no los había escogido porque fueran un pueblo fuerte, no los había escogido porque fueran un pueblo poderoso, no los había escogido porque fueran un pueblo piadoso. Los escogió simplemente por su pura voluntad e hizo un pacto perpetuo con ellos que hasta ahorita todavía sigue vigente. Ahora pudiéramos decir, bueno, ¿y eso a nosotros qué? Nosotros no somos parte del pueblo de Israel, nosotros no somos judíos, nosotros no somos hijos de Abraham, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Bueno, interesantemente, estas palabras que acabo de leer ahorita de Deuteronomio, no exactamente, pero sí en cierta forma, Dios nos las dice a nosotros como iglesia a través de Pedro. A través de Pedro. Pedro escribe en su primera carta a la iglesia, en primera de Pedro capítulo 2, los versículos 9 y 10, léalo conmigo, dice: pero ustedes, le está hablando a la iglesia, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué, Pedro? ¿Para qué nos adquirió Dios? Para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, hablábamos de la luz el domingo, ¿sí? Y cómo necesitábamos la luz, que la luz alumbrara nuestros ojos. Aquí nos dice Pedro muy claramente que Dios nos llamó a nosotros, nos convirtió en un linaje escogido, nos convirtió en real sacerdocio, nos hizo una nación santa, nos hizo un pueblo que fue adquirido por Él para anunciar los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10 dice: antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Entonces noten cómo Dios está poniendo a la iglesia en el mismo lugar que había puesto a Israel como su pueblo escogido. No está tomando a la iglesia y la está poniendo en el lugar de Israel. Está haciendo, como Pablo dice en Efesios, de los dos un solo pueblo. Está haciendo de los dos un solo linaje. Está haciendo de los dos un solo pueblo para Dios, escogido por Él, separado por Él, santificado por Él, justificado por Él, para que tanto el uno como el otro, por su fe en Jesucristo, tengan
la habilidad para recibir las promesas que Dios había hecho a los judíos. Por eso podemos recibir al Mesías, a su Mesías, al Mesías judío, que nació de una madre judía, que nació de un padre que es Dios, que fue el que les dio origen al pueblo judío. Y por eso ahora los dos somos uno. Y ahora los gentiles y judíos podemos adorar a Dios, podemos acercarnos a Dios de la misma manera por medio de Jesucristo. Y porque ellos eran el pueblo de Dios y porque ahora nosotros somos el pueblo de Dios, quería que ellos fueran libres. Y también Dios quiere que nosotros seamos libres. Se habla mucho de la libertad, ¿no es cierto? Todo el mundo quiere libertad, todos los países luchan por libertad, todas las revoluciones son por libertad, alcanzar la libertad de algo o de alguien. Bueno, los hijos de Dios somos libres. Somos libres, aun cuando viviéramos en un país en donde no existe la libertad como nosotros la conocemos aquí, en Dios tenemos libertad. En Dios somos libres. En Dios tenemos esa misma libertad para poder tener una relación con Él, que es lo más importante que podemos tener en nuestra vida. Y porque Él nos ha liberado, así como los liberó a ellos, debemos nosotros hacer a un lado todas las cosas que nos pudieran querer atar y dejar a un lado todas las cosas que nos pudieran negar esa libertad que Dios nos ha dado y que nos traten de impedir que adoremos y sirvamos a Dios como Él se merece. Tenemos que hacer todas esas cosas a un lado. No debemos dejarnos esclavizar por el pecado. Y cuando hablo de ser esclavizados por el pecado, es muy fácil pensar en los pecados mayores, ¿verdad? Es muy fácil pensar en el adulterio, es muy fácil pensar en la fornicación, es muy fácil pensar en la homosexualidad, es muy fácil pensar en el robo, es muy fácil pensar en todas esas cosas que todo el mundo estamos de acuerdo que son pecado. Pero ¿saben qué? También debemos de no dejarnos esclavizar por el orgullo, que muchos de nosotros tenemos un orgullo bastante elevado, ¿verdad? Tenemos un sentido de autoestima que, ay, nanita, ¿verdad? Nos amamos muchísimo. No debemos de dejarnos esclavizar por el resentimiento. Si ese resentimiento que nos tiene siempre esclavizados a volver a vivir y a sentir los dolores que se nos han causado y abrir las heridas que en algún momento se nos hicieron. No debemos de dejarnos llevar por la ira, ni por malos hábitos y costumbres. Muchas de ellas no son un pecado en sí, pero sí son malos hábitos y costumbres que no nos dejan acercarnos a Dios al nivel al que Él quiere que nos acerquemos a Él, porque tenemos esos malos hábitos y costumbres. El Señor Jesucristo, hablando de la libertad en Juan capítulo 8, los versículos 31 al 36, dice: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, y noten que es a los que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Libres. Pero tienen que permanecer en mi palabra, tienen que acatar mi palabra. Eso es lo que los va a identificar como verdaderos discípulos míos, que permanezcan en esa palabra, y al permanecer en esa palabra van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron en el versículo 33: nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir ustedes serán libres? Jesús les respondió: de cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Noten por favor ahí, quédense ahí un momento. Todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Cualquier pecado. Puede ser el pecado más grandotototototote del mundo, o puede ser el pecadito más pequeño, o al menos así lo vemos nosotros. Aunque delante de Dios pecado es pecado, no importa qué tan grande o qué tan chico. Pero el que comete pecado es esclavo del pecado. Versículo 35 sigue diciendo: y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo sí se queda para siempre. Así que si el hijo los liberta, ¿qué dice? Serán verdaderamente
libres. Lo que quiere decir que el Señor Jesucristo, así como Moisés fue y liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, así el Señor Jesucristo nos ha liberado del pecado y debemos de vivir como gente que es libre del pecado. En otras palabras, no practicando el pecado. ¿Quiere decir que vamos a ser perfectos? De ninguna manera. Pero lo que sí quiere decir es que no vamos a estar constantemente practicando el pecado. No va a ser nuestra manera de vivir, no va a ser nuestras costumbres, no va a ser parte de lo que nosotros somos. Y tenemos que tener cuidado con lo que permitimos en nuestras vidas. Porque muchas veces permitimos ciertas cosas en nuestra vida que poco a poquito van metiendo otras y otras y otras y vamos profundizándonos más y más y más en los malos comportamientos y las malas costumbres, y cuando menos pensamos estamos tan lejos de Dios y ni siquiera nos damos cuenta. Por eso Pablo les escribe a los Corintios en 1 Corintios 6 y el versículo 12: todo me es permitido. A veces leo eso y digo, ay Señor, ¿todo? Y está muy clara la palabra de Dios. Todo me es permitido. Pero, y hay un pero muy grande ahí, que dice, no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. Déjame preguntarle, ¿hay algo que lo esté dominando ahorita? ¿Hay algo que lo tenga completamente dominado? Odio, rencor, ira, comida, alcohol, sexo, trabajo, deportes, ejercicio, ropa, etcétera, 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 etcétera. Pablo dice, yo no voy a dejarme dominar por ninguna de esas. No voy a dejar dominarme por nada. ¿Sí? No voy a permitir que nada me domine, no voy a permitir que nada venga y me clave las uñas o me ponga cadenas y me sujete una vez más a la esclavitud en la que vivía antes, porque ahora soy libre. Somos hijos de Dios y debemos de vivir libremente, pero debemos de vivir libremente para servirlo a Él. Debemos de vivir libremente para adorarlo a Él, debemos de vivir libremente para hacer las cosas que Él nos manda hacer. Ser libre no quiere decir que somos libres para hacer lo que nos venga en gana. Ser libres quiere decir que somos libres para hacer las cosas que sabemos que son las cosas correctas. Esa es la verdadera libertad. Cuando sabemos lo que es correcto y vamos y lo hacemos a pesar de que nos pudiera costar que dejemos algo nosotros mismos, que hagamos algo a un lado. Esa es la verdadera libertad. Cuando puedo dejar las cosas que me estorban para servir a Dios, cuando puedo dejar las cosas que me estorban para buscarlo a Él, cuando puedo dejar las cosas que me estorban para acercarme más a Él y no tengo que estar viendo mientras yo estoy acá sirviendo a ver si alguien las agarró, a ver si se perdieron. Esa es la libertad, porque puedo dejarlas ahí y si vengo y las vuelvo a encontrar, gloria a Dios. Si vuelvo y no están, gloria a Dios también, porque las perdí por servir a Dios. Sí, esa es la verdadera libertad. Ahora, tenemos libertad, pero también debemos de tener cuidado que no vayamos a mal usar nuestra libertad y con esa libertad hacer caer a otros y a nosotros mismos de nuevo para de nuevo estar bajo el yugo de la esclavitud. En 1 Corintios 8:9 Pablo escribe, tengan cuidado de que su libertad, esa libertad que ustedes tienen, no se convierta en motivo de tropiezo para los que son débiles. Entonces sí, todo me es permitido, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Y más que eso, aun cuando todo me está permitido, hay cosas que no me convienen hacer por lo que ustedes puedan pensar si me ven haciéndolas. Por lo que ustedes puedan pensar si ustedes ven al pastor haciendo tal o cual cosa. Ahora, yo sé que ustedes no son fariseos. ¿Quién es fariseo aquí? ¿Quién es legalista? Ok. ¿Qué pensarían ustedes si un día van a una pizzería y su pastor está ahí sentado con su esposa y sus hijos y en medio de la mesa está un pichel de cerveza? ¿Quién no iba a pensar nada malo del pastor? Ahí hay una. Todos los demás son bien fariseos entonces, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, si el yo
tomarme esa cerveza va a hacer que cualquiera de ustedes piense que porque yo lo estoy haciendo, ustedes lo pueden hacer también. No estoy amándolos como Dios me ha llamado a amarlos. Porque Dios nos ha llamado a amar a nuestro prójimo como nos amamos nosotros mismos. Entonces, si el que yo tome va a hacer que otro tropiece y diga, entonces yo también puedo. Saben que como dice Pablo, si el comer carne va a hacer tropezar a mi hermano, ¿qué dice? Mejor no como carne. Porque ahí es en donde se muestra el verdadero amor, en donde estoy dispuesto a dejar a un lado las cosas que pudieran hacer caer a otro. Y cuando las personas dicen, no, pero es que somos libres en Cristo y podemos hacer lo que nosotros queramos, y es cierto. Pero Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me voy a dejar dominar por nada. Y cuando me pongo a pelear por mi derecho, ¿qué estoy haciendo? Estoy siendo dominado por mi corazón porque quiere lo que Él quiere cuando Él lo quiere. Y no me importa lo que piensen ustedes. No me interesa lo que piensen los demás. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer porque soy libre en Cristo. ¿Se es libre en Cristo? Sí. ¿Le es lícito? Sí. Lo puede hacer con toda confianza. Pero si resulta ser piedra de tropiezo, ¿qué placer le puede traer? ¿Qué bienestar le puede traer? Y no está siendo sometido por ese deseo que lo lleva a hacer lo que está haciendo a pesar de lo que los demás digan, a pesar de lo que los demás piensen. Hey, yo soy libre. Por eso Pablo dice ahí, tengan cuidado de que esa libertad que ustedes tienen no se convierta en motivo de tropiezo para los que son débiles. Y hay mucha gente débil entre nosotros que nos está viendo a nosotros para ver cómo nos comportamos, para determinar si ellos pueden o no hacer ciertas cosas. Y cuando nos ven a nosotros hacerlas, si él lo hace, es anciano de la iglesia. Si él lo hace, es el pastor. Si ella lo hace y es la líder del grupo de mujeres, si ella lo hace y es la esposa del pastor, entonces yo también lo puedo hacer. Y debemos de tener cuidado con eso. Dios quiere que sus hijos sean libres, pero quiere que sus hijos sean libres para hacer lo que deben hacer. A los israelitas los quería liberar, ¿para qué? Para que fueran al desierto a a adorarlo a Él, a servirle a Él. No para que hicieran lo que les diera su regalada gana, aunque lo podían hacer, porque ya no iban a ser esclavos. Pero su primer deber iba a ser que lo obedecieran a Él. En Gálatas capítulo 5 y el versículo 13, Pablo escribe: hermanos, ustedes han sido llamados a libertad, solo que no usen la libertad con pretexto para pecar, más bien sírvanse los unos a los otros por amor. ¿Sí? Entonces, si yo les amo a ustedes, en verdad les amo a ustedes, voy a intentar nunca hacer absolutamente nada que les pueda hacer tropezar a ustedes. Yo quiero hacer aquellas cosas que solamente los van a acercar más a Cristo. Yo quiero poder decirles a ustedes y a mis vecinos y a mis hijos y a mi esposa y a mis compañeros de trabajo: síganme a mí como yo sigo a Cristo. Y todos y cada uno de nosotros como cristianos tenemos que anhelar poder decir eso a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, ¿sí? A nuestros hermanos. Síganme a mí como yo sigo a Cristo. ¿Sí? Y yo llevo el six-pack. ¿Ok? Ustedes no se preocupen. O yo llevo la botella de vino. O yo llevo el tequila. Al cabo, ¿qué tanto es tantito? No nos vamos a emborrachar. Va a ser nada más Cuando alguien me pregunta: hermano, ¿los cristianos pueden tomar? Pues claro que pueden tomar. Lo que no pueden es emborracharse. Bueno, ¿y cómo determinamos lo que es emborracharse? ¿Saben lo que les digo? Les digo, en el estado de California, 0.08% de alcohol en la sangre se considera la persona borracha. ¿Quién creen ustedes que tenga un estándar más alto? ¿Dios o el estado de California?
Ahí se los dejo. Yo no les voy a decir. Porque se trata de conciencia. Se trata de mi corazón. Se trata de lo que yo estoy dispuesto a hacer, de lo que yo estoy dispuesto a dejar a un lado, de lo que estoy dispuesto a ser libre con tal de hacer lo que Dios me dice que haga. Gálatas capítulo 5 de nuevo, y en el versículo 1 Pablo escribe: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. No sean esclavos de nada, ni de la religiosidad, ni de la ley, ni del alcohol, ni del tabaco, ni de eso. Pero hermano, si me tomo un vino con el espagueti me voy a ir al infierno. No. ¿Lo puedo hacer entonces? Sí. Pero. Ahí está el pero. Ahí está el pero. Pero si el comer carne hace tropezar a mi hermano, mejor no como carne. Versículo 2 de Éxodo 5 dice: pero el faraón respondió: ¿y quién es el Señor para que yo le haga caso y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Noten, Faraón no solo no tenía conocimiento de Dios, sino que su soberbia y orgullo no le permitía querer saber más acerca del Dios de Israel. Si bien no lo conocía, de todas maneras su soberbia y su orgullo no le permitía querer saber más acerca de él. Noten que no dice aquí: a ver, ¿quién es ese Dios del que me hablan? Por favor, háblenme más de él, que quiero saber más, quiero entender bien por qué les está diciendo que se vayan, cómo fue que les dijo, en dónde les dijo, a quién le dijo, cómo les... No dice nada de eso, simplemente dice: ¿quién es? Más bien lo que está mostrando aquí es un desdén y un desprecio por Dios que lo hace decir: ¿y quién es el Señor para que yo le haga caso y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor. Y como no lo conozco, tampoco voy a dejar ir a Israel. ¿Qué les parece? ¿Qué tienen que decirme acerca de eso? ¿Saben que a veces reaccionan algunas personas cuando les queremos hablar de nuestro Dios, no es cierto? ¿Quién es tu Dios? Ese Dios es una invención de los hombres, hombre. Ese Dios ni siquiera existe, es un mito. Y eso que tú llamas su palabra también fue inventada por los... ¿Quién lo escribió? A ver, dime, ¿quién lo escribió? Son pensamientos de hombres, son cosas que los hombres han inventado para tratar de someter y controlar a la gente. ¿Qué Dios, ni qué Biblia, ni qué nada? Esa es la misma actitud que está mostrando aquí Faraón. ¿Quién es ese Señor? Yo no lo conozco, y porque no lo conozco no tengo por qué hacerle caso. Mucha gente cree que porque no se da la tarea de conocer más de Dios o de conocer a Dios, Dios no los va a juzgar de acuerdo a su perfección y santidad. En otras palabras, van a decir: es que yo no te conocía, yo no sabía, nadie me dijo. Pero ¿qué dice Pablo en Romanos 1? Que la creación misma habla de los atributos invisibles de Dios y que nadie va a tener excusa delante de él. Nadie va a poder decir: no sabía. Nadie va a poder decir: a mí nadie me dijo. ¿Sí? Y así es como reacciona mucha gente. ¿Quién es ese Dios? A mí no me hables de tu Dios, yo no quiero saber de tu Dios. Si eso te sirve a ti, que te sirva a ti. Si eso de alguna manera te hace sentirte mejor a ti, que te haga sentirte mejor a ti. Pero yo no creo en ese Dios. Y el Dios en el que yo creo no se parece a ese Dios que tú crees. El Dios en el que yo creo es más X, Y, Z. Ustedes pónganle ahí lo que quieran. Versículo 3 sigue diciendo: ellos dijeron entonces: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, así que ahora vamos a ir al desierto, camino de 3 días, y ahí ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios. No vaya a ser que venga contra nosotros con peste o con espada. Pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacen que el pueblo abandone su trabajo? Vayan a cumplir con sus tareas. Y también dijo el faraón: Como pueden ver, es mucha la gente que hay en el país y ustedes les impiden cumplir con su tarea. Noten, Faraón no solamente rechazó la idea de dejar ir a los israelitas durante 3 días para que adoraran a Dios, sino que vio la misma petición de ir a adorar a Dios como una pérdida de trabajo, como una pérdida de tiempo.
Dice, ¿qué están haciendo Aarón y Abraham? ¿Qué no están viendo que están haciendo que el pueblo no trabaje? Están haciendo que el pueblo no sea productivo. Están haciendo que el pueblo siga cosas que no convienen, que no aprovechan para nada. ¿Sí? Están haciendo que el pueblo pierda el tiempo y que no sean productivos. Ir a adorar al Señor, ir a presentarle sacrificios. Cuando hay tanto trabajo, hombre, piensa en eso. Que hay cosas más importantes que adorar a tu Señor. Es asombroso, ¿no? Cómo el mundo considera la adoración y el servicio a Dios a veces como una pérdida de tiempo. ¿A qué vas a la iglesia a perder el tiempo? 2 horas de tu domingo vas a ir a gastar ahí en la iglesia. 1:30 del martes vas a ir a gastar ahí en la iglesia. Adorar a Dios. ¿Cuál adorar a Dios? ¿Qué adorar a Dios? Ni qué adorar a Dios. Hay cosas más importantes que hacer. Sí, Faraón los va a acusar más adelante de que son unos ociosos, de que son unos flojos, y los acusa de que usan la religión como excusa para no trabajar. O sea, no hay nada más importante que el trabajo, no hay nada más importante que ser productivo, no hay nada más importante que lograr algo, que hacer algo con nuestra vida, adorar a Dios. Eso no trae provecho. Versículo 6 sigue diciendo: ese mismo día el faraón dio esta orden a los jefes de cuadrilla que tenían a su cargo al pueblo y a sus capataces: de aquí en adelante no le darán al pueblo paja para hacer ladrillo como lo han hecho hasta ahora, que vayan ellos mismos a recoger la paja. Noten que no estaban diciendo el faraón aquí que no les dieran paja y que hicieran los ladrillos sin paja, sino que ahora tendrían ellos mismos que ir a recoger su propia paja y además tenían que hacer los ladrillos. O sea, era una tarea más que los estaba obligando a hacer, agregando así a su trabajo. Sí, la paja se mezclaba con el barro para darle más consistencia a los ladrillos, a los adobes básicamente. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto una casa de adobe o han visto adobes. Sí, un lado de la casa de mi nana había una casa hecha de adobe. Y cuando la tumbaron, los adobes eran más o menos de como 1 pie por 2 pies de largo. Y cuando los adobes se quebraban, tenían paja, tenían hierbas dentro, porque eso le da consistencia al adobe. Y entonces era lo que los hebreos tenían que hacer. Pero ahora el faraón les dice: no solamente van a tener que hacer los ladrillos, sino que también van a tener que ir a buscar la paja, van a tener que recoger la paja, van a tener que traer la paja, van a tener que partirla o cortarla y de manera que la puedan usar. Todo eso ahora va a ser su obligación. Yo les estaba dando todos los materiales que necesitaban, pero ahora, como tienen bastante tiempo como para querer ir a adorar a Dios, ahora ustedes van a tener que hacer lo mismo. Noten el versículo 8: pero los obligarán a hacer la misma cantidad de ladrillo que antes hacían. No les reduzcan ni un solo ladrillo. Lo que pasa es que están ociosos y por eso levantan la voz y dicen: vayamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Hagámoslo trabajar más todavía, que se mantengan ocupados y no hagan caso de mentiras, dice la Biblia Reina Valera contemporánea. Se veía en el corazón de Faraón que adorar a Dios ni que adorar a Dios. Los vamos a ocupar más, les vamos a dar más ocupación, les vamos a dar más trabajo. Si el faraón inmediatamente aquí encuentra la forma para tratar de hacer que los hebreos se desanimen y decidan no seguir lo que Dios por medio de Moisés les estaba mandando. ¿Y cómo lo hace? Lo hace afanándolos y haciendo su trabajo más difícil. ¿Sí? Haciendo su trabajo más difícil, queriendo obligarlos a que no tengan tiempo ni energía para obedecer a Dios. Sí, Satanás es muy astuto. Satanás es inteligente. Él sabe que si nos ocupa lo suficiente, que si nos hace sentir que necesitamos estar ocupados con algo siempre, necesitamos estar haciendo algo siempre, que no nos deja, que no vamos a poner en lugar de Dios o en lugar de servirle a Él o de hacer las cosas para Él, sabe que eso nos va a empezar a separar de Él y sabe que eso nos va a hacer que nos empecemos a enfriar y sabe que con eso va a poder un día lograr separarnos completamente de Él.
Porque ese es su anhelo, eso es lo que Él quiere. Él no quiere que nosotros obedezcamos a Dios, no quiere que sigamos a Dios, no quiere que busquemos a Dios. Y trata de poner todas las trabas posibles para alejarnos de Dios. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? ¿Se acuerdan cómo había diferentes tipos de tierra, verdad? Estaba la que estaba junto al camino, estaba las piedras, estaban los espinos y estaba la buena tierra. ¿Se acuerdan cómo el Señor Jesucristo habla acerca de cómo el sembrador va tirando la semilla, verdad? Y la semilla cae en diferentes lugares y de acuerdo al lugar donde cayó es como la semilla produce o no. Después de que todo el mundo se fue y sus discípulos se quedaron solos con Él, Él se sienta a explicarles la parábola del sembrador. Y lean conmigo lo que les dice en Mateo capítulo 13, los versículos 18 al 23. Dice: escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y dice: esta es la semilla sembrada junto al camino. En Mateo 13:20 sigue diciendo: el que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras, que en ese momento la recibe con gozo, pero su gozo dura poco por tener poca raíz, y al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, se malogra. La semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra, la entiende y da fruto, y produce 100, 60 y 30 semillas por cada semilla sembrada. Noten, Satanás siempre va a querer venir a quitar la semilla. Siempre va a querer venir a ahogar la semilla con las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas. Va a querer traer aflicción para que no sigamos a Dios. Era lo que estaba tratando de hacer aquí, era lo que estaba haciendo por medio de Faraón. Estaba tratando de quitar la semilla. Ellos habían creído, pero ahora quería quitar la semilla para que no siguieran a Moisés. Ellos habían querido seguir las palabras de Moisés, querían obedecerlo, pero también estaba tratando de envolver su corazón con espinos, que eran las preocupaciones, el engaño, y quería ahogar la palabra de Moisés. Lo que Dios quiere es que la semilla caiga en tierra buena para que produzca lo que tiene que producir. Sí, y vamos a ver que esta estrategia va a tener éxito de repente, porque los hijos de Israel se van a quejar con Moisés y Aarón por lo que les está pasando. Y luego Moisés y Aarón, ¿saben qué van a hacer? Se van a ir a quejar con Dios. Es como un efecto de dominó. El pueblo se va a ir a quejar con ellos y ellos se van a ir a quejar con Dios. Sí. Pero este hombre, este déspota, este faraón, que había querido ya desde hace tiempo deshacerse del pueblo hebreo y que ahora quería quebrantar su voluntad, no lo va a poder hacer. Vamos a ver más adelante. Y mucho menos quebrantar la voluntad de Dios, que fue quien le había dado su palabra a Moisés, y las palabras que Dios le había dado no eran palabras mentirosas, eran la pura verdad. Lo que tenían que hacer era ser pacientes y esperar a que Dios las llevara a cabo. Versículo 10 dice: los jefes de cuadrilla y sus capataces fueron a hablar con el pueblo y le dijeron: así ha dicho el faraón, ya no les voy a dar paja, así que vayan ustedes mismos a recoger paja donde la encuentren, pero su tarea no se reducirá en nada. Entonces el pueblo se esparció por todo Egipto, y en lugar de paja iban recogiendo rastrojo, o sea que iban recogiendo todo lo que pudiera tomar el lugar de la paja, porque se consistía en demasiado trabajo ir a recolectar la paja, cortar la paja a cierto tamaño y luego mezclarla con el barro. Así es que lo que agarraban que pareciera paja era lo que usaban. Versículo 13: los cuadrilleros los apremiaban y les decían: cumplan con su tarea, hagan los mismos ladrillos que hacían cuando se les daba paja. Por su parte, los jefes de cuadrilla que el faraón había puesto sobre los capataces de los hijos de Israel azotaban a estos y les decían: porque ni ayer ni hoy cumplieron con su tarea de ladrillos como antes lo hacían.
les daban de azotes. Versículo 15, por eso los capataces de los hijos de Israel fueron a hablar con el faraón y se quejaron con él y le dijeron: ¿por qué tratas así a tus siervos? Paja no se nos da y sin embargo nos ordenan: hagan ladrillos. Ahora resulta que a tus siervos se les azota cuando que el culpable es tu pueblo. O sea, los egipcios son los que nos están haciendo eso. Por eso no terminamos de hacerle la cantidad de ladrillos que debemos hacer. Versículo 17, pero Faraón respondió: ustedes están ociosos. Tan ociosos están que por eso dicen: vayamos a ofrecer sacrificios al Señor. ¿Sí? O sea, el faraón estaba tratando de hacer todo lo que pudiera hacer con tal de evitar que el pueblo obedeciera a Dios, con tal de evitar que el pueblo fuera y ofreciera sacrificios al Señor. ¿Sí? Y los capataces israelitas van a hablar con Faraón, van a decirle: ¿qué onda, Faraón? Siempre hemos sido buenos hacedores de ladrillos, pero nos has dado paja, nos has dado todo lo que necesitamos. Ahora no nos estás dando paja, pero nos estás exigiendo la misma producción. No se puede. Y el faraón les dice: ¿saben qué? No es mi pueblo, soy yo. Yo fui el que mandé que hicieran eso. Versículo 18 dice: váyanse ya a trabajar. Paja no se les va a dar, pero la cantidad de ladrillos que deben entregar será la misma. Los capataces de los hijos de Israel se vieron en aprietos cuando se les dijo: no se disminuirá un solo ladrillo de la cantidad que deben entregar cada día. Y como al salir de la presencia del faraón encontraron a Moisés y Aarón que los estaban esperando, les dijeron: que el Señor los mire y los juzgue. Ustedes nos han hecho odiosos a la vista del faraón y de sus siervos. Les han puesto la espada en la mano para que nos maten. Noten, el faraón no les hizo caso. Así es que había la necesidad de encontrar a alguien a quien echarle la culpa. Y como Moisés y Aarón estaban esperándolos allá afuera, se dejaron ir sobre ellos. Curioso, ¿no es cierto? Es curioso que cuando las cosas no salen como queremos o se ponen, como dice mi mamá, color de hormiga, siempre queremos encontrar a alguien a quien echarle la culpa. Siempre queremos encontrar a alguien a quien echarle la culpa. Si fulano de tal no hubiera hecho, si mi patrón esto, si mi patrón aquello, si mis compañeros lo otro, etcétera, si mi esposo, si mi esposa, si mis hijos, si mis padres, etcétera, etcétera. Siempre queremos, las cosas no salen y siempre queremos buscar a un culpable. Así estaban aquí estos hombres. Pero ¿saben qué? Lo que les estaba sucediendo era algo muy, muy común, es algo que todavía sucede. Ellos acababan de escuchar acerca de la voluntad de Dios. Su fe empezaba a nacer, y cuando la fe empieza puede tener momentos de debilidad, momentos de duda. Si ellos no habían tenido la experiencia con Dios que Moisés había tenido, así que cuando la prueba se puso severa, comenzaron a dudar. Y lo que pensaban era: si Dios está obrando en todo esto, ¿cómo es que las cosas se están poniendo peor y no mejor? A veces pensamos que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios todo debe salir a la perfección. Y si algo no sale a la perfección, entonces Dios no está en esto. Y era lo que ellos estaban pensando. A lo mejor Moisés se equivocó, a lo mejor Moisés no escuchó bien, a lo mejor ni siquiera era Dios. ¿Sí? Pero no era eso. Moisés había escuchado bien, pero lo que Dios necesitaba hacer era dejarlos que llegaran al final de sí mismos. Era que ellos fueran quebrantados completamente para que toda su fe fuera puesta en Dios y pudieran clamar a Él. Y la situación que estaban viviendo ahorita sí era dura, pero ¿saben qué? Más adelante vamos a ver cómo Dios se mostró poderoso a su favor y vamos a ver todas las maravillas que Él hizo. Ahora noten lo que Moisés hace al ser confrontado por el pueblo. Si él no va a quejarse con Faraón, él no va a decirle a Faraón: oye, ¿qué estás pensando? No seas gacho con los israelitas, siempre te han ayudado, siempre te han obedecido. Él no va con Faraón, él va directamente con Dios. Va directamente con Dios, porque él sabe que el que le puede contestar la pregunta es Dios, no Faraón. Él no responde a Faraón, él no confía en Faraón, él confía en Dios. Y saben que nosotros también, cuando tenemos esas preguntas de por qué, de para qué, como Moisés las va a tener, tenemos que ir con Dios. Noten en el versículo 22. Entonces Moisés se dirigió al Señor y le dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste?
Desde que yo vine para hablar en tu nombre al faraón, este ha afligido a tu pueblo y tú no lo has liberado. Noten aquí a Moisés. Señor, ¿por qué? Tú lo estás afligiendo. Al no hacer nada, tú lo estás afligiendo. Señor, ¿para qué me enviaste? Me dijiste que los ibas a liberar y yo fui y hablé a Faraón y hablé en tu nombre y le dije exactamente lo que me dijiste que le dijera, y desde que le dije ha estado afligiendo a tu pueblo. Y noten lo que le dice: y tú no lo has liberado. Hablando de ponerse a patadas con Sansón, ¿no es cierto? Moisés acusando al Señor con el dedo, señalándolo con el dedo: tú no lo has liberado. ¿Saben qué? Que no nos cause sorpresa que cuando determinamos que vamos a obedecer a Dios, que vamos a creer sus promesas, que vamos a decidirnos a poner toda nuestra confianza en Dios y hacer lo que Él nos pide y esperar que Él haga las cosas en nuestra vida, que no vamos a pasar por las mismas aflicciones que estaban aquí pasando los israelitas. A Satanás no le va a gustar absolutamente nada que nosotros nos comprometamos a seguir a Dios con esa clase de pasión, con esa clase de propósito, con esa clase de convicción. ¿Sí? Y saben que a Dios no le molesta que vayamos a Él y le preguntemos por qué o para qué. Si hay muchos pasajes en las Escrituras que nos hablan de alguien que tiene ese tipo de promesas, inclusive preguntas como: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Saben que está bien hacer esas preguntas a Dios? Pero también tenemos que reconocer como cristianos que los reveses que enfrentamos en nuestra vida nos ayudan a que nuestra fe crezca, y para eso están diseñados. Pero mientras nuestra fe se fortalece, tenemos que seguir yendo al único que nos puede asegurar que todo va a estar bien. ¿Y quién es ese? Es Dios. Dios. El que nos está afligiendo no nos va a asegurar que todo va a estar bien. Nuestro patrón no nos va a asegurar que todo va a estar bien. El único que nos puede asegurar de que todo va a estar bien es Dios. Y saben que no se imaginan ustedes cuántas veces yo me he sentido afligido por algo, he sentido que no encuentro la puerta, he sentido que no tengo paz. Y saben que determino que voy a buscar el rostro de Dios en oración y en la palabra, y conforme me voy dedicando a buscarlo más y más y leer más y más de su palabra y escudriñarla y orar más, lo que me estaba afligiendo de repente no ha desaparecido, pero ya no me está causando el daño que me estaba causando. ¿Por qué? Porque mi fe se fortaleció. Me di cuenta de que yo no iba a poder lograr nada con mi preocupación, nada con afanarme, y que era mejor dejarlo en las manos de Dios para que Él hiciera lo que tenía que hacer. Y si mientras estoy pasando por esa aflicción, Dios simplemente deja que pase por ello, es porque Él tiene algo especial en eso para mí. Moisés va con Dios, y noten la respuesta que Dios le da a Moisés en el capítulo 6 y el versículo 1, que es con lo que vamos a terminar ahora. El Señor respondió a Moisés: ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Solo con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará fuera de su tierra. Los hijos de Israel estaban siendo afligidos, los hijos de Israel estaban sufriendo, los hijos de Israel necesitaban que alguien viniera y abogara por ellos, intercediera por ellos, los librara. Y ahora ellos fueron con Moisés, y Moisés va con Dios, y el Señor le dice: ok, ha llegado la hora, ahora vas a ver. Ahora te vas a dar cuenta. Ahora vas a ver de qué soy capaz. Que todos lleguemos a ese punto en nuestro caminar con el Señor, en que nos demos cuenta que no hay nada ni nadie que nos puede liberar, no hay nada ni nadie que nos puede ayudar, no hay nada ni nadie que nos pueda sacar adelante como Dios lo puede hacer. Y que vayamos a Él con nuestras preguntas, que vayamos a Él con nuestras inquietudes, que vayamos a Él con nuestras quejas, que vayamos a Él con los porqués y para qué y hasta cuándo. Y que oremos a Él y que leamos su palabra y que Él vuelva a traer paz a nuestro corazón en medio de la tormenta. Amén.